Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Gracias por permanecer en este su espacio, Rescatando Valores, hoy con nuestro invitado Hernis Ortega, de la Hermandad de Emaús. Él me estaba hablando tras cámara, ¿verdad? Lo que significa Hernis. Pues yo lo pregunté al principio, pero no me dijo. Yo me quedé con esa curiosidad porque es poco común tu nombre. Yo dije, no, debe ser un nombre compuesto, ¿verdad? Sí. Entonces explícalo tú mismo. Es un nombre compuesto del nombre de mis padres. Jesús es mi padre, tomó la G de ahí, y mi madre, el apodo es Niña. Entonces la G de Jesús y la Ni de Niña. Las demás letras son como adornos para que según su entendimiento suenen bien. Porque su papá es artista, sí. Entonces él quería que su hijo también tuviera un nombre diferente, muy artístico, sí, excelente. Y la G de Jesús. O sea que desde pequeñito, aparte de que el Señor ya conoce, nos conoce desde el vientre de nuestras madres, pues también su papá tuvo esa fe de entregar a su hijo al Señor y poner parte de su nombre en él. Y hemos hablado y hablado y hablado, pero a mí sí me gustaría, en esos momentos difíciles que tú tuviste, todos pasamos por una situación, sean altas o bajas, pero hay situaciones que nos marcan más que otras. Ese momento difícil tuyo, ese testimonio de vida, me gustaría que lo pudieras compartir en este momento con nosotros. Bueno, como te comentaba, habían problemas económicos en mi familia, muy fuertes. Estaban al más alto nivel, prácticamente la familia estaba impotente, porque eran cosas que sobrepasaban el poder adquisitivo y sobrepasaban la posibilidad. Entonces la familia se vio en un momento inestable. Eso me trabajó mucho a mí más que a los demás. Y otra parte también, la parte emocional, que también era un problema. La parte sentimental también. Entonces se juntaron todas las cosas. Fue como un paquete y hubo una explosión dentro de mí. Y con lo que yo respondí, la reacción fue abrir mi habitación y trancarme ahí. Ahí yo no permitía que entrara nadie. Solo mi mamá entraba a mi habitación cuando me iba a llevar los alimentos, pero yo me había encerrado al exterior, no quería salir de ahí. Todavía tú no conocías al Señor, estaba pasando por el tema de como decimos nosotros, el artitaje, no pudo ser. No. Entonces todas esas cosas Eso también fue parte de esa depresión. Parte de la frustración. Y entonces ahí en ese momento fue cuando yo oré al Señor. Yo le dije a él... ¿Duraste mucho tiempo trancado? No, fue como alrededor de una semana. ¿No buscaste ayuda profesional? No. La ayuda que yo busqué fue que le dije a mi madre, consígame su Biblia, porque yo no tenía. ¿Y qué te motivó a buscar la Biblia? Porque hay gente que terminan en otra cosa. La fe. Yo le dije, présteme su Biblia, y ella me la buscó de inmediato. Entonces ahí yo leía la palabra, pero lo que más me alentaba eran los salmos. ¿Por qué? Porque los salmos eran alabanzas. Entonces, más que la palabra, que ya yo tenía conocimiento desde, por ejemplo, la JUFRA, la Juventud Franciscana a la que yo asistía, y demás sus grupos juveniles, yo no era que necesitaba conocer la palabra. Yo lo que necesitaba era comunión con el Señor. Yo necesitaba como sanar mi espíritu, mi alma, porque estaba tocado, estaba lastimado por dentro. Entonces, cuando yo tomaba los salmos y todas esas alabanzas hermosas de David. Sí, eso te iba a decir que uno entonces, de los mayores salmos esos salmos me llenaban a mí, me regocijaban y me hacían vivir el momento y el día a día. Porque llegaba un momento que me llenaba un poco, pero cada cierto tiempo tenía que volver a tomar la palabra. Y también los evangelios. Los evangelios también trabajaban mucho en ese proceso que yo viví. Entonces, aconteció ahí en esos días que yo le dije al Señor, ven, dime, habla conmigo ya directamente, porque ya yo lo que quería era que Él me diga, yo quiero esto contigo. Quizás yo lo que buscamos mucho. Lo estaba emplazando, pero lo más hermoso fue que cuando yo lo hice con fe. Dice la palabra del Señor que Él está a la puerta tocando. Y si alguno abre su corazón, Él va a entrar. Entonces yo abrí las puertas de mi corazón de par en par. ¿Y qué Él hizo?
yo le di mi consentimiento y él, como es un caballero y respeta ese libre albedrío, él lo respeta. Y él vino y entonces ahí él me habló. Y cuando yo estoy en la mañana, un día de esos, acostado, arropado de pie a cabeza, entonces ahí sucedió que escuché como mi papá y mi mamá se fueron para la capilla a las 7 de la mañana. Y entonces, en ese momento, yo estaba despierto. Y entonces, con los ojos cerrados y arropado en la oscuridad de mi habitación, entonces yo vi una luz. Era una luz muy potente. Entonces, cuando yo veo esto, yo no lo creo porque tengo los ojos cerrados y estoy despierto. Es como que te entró un rayo de sol así sin tú. Una luz fuerte y yo como, oye, ¿qué es esto? Porque de repente, de la nada, esta luz, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ahí la convicción, lo que me entró fue, es la luz de Cristo. Amén. Soy yo que te estoy iluminando como tú me lo pediste. Amén. Y entonces ahí, cuando sucedió eso, sentí un frío en todo mi cuerpo, pero también sentí un calor en mi pecho aquí, ardiente, Wow. Un calor fuerte y un frío. El Espíritu Santo Entonces, primero fue el Señor, la luz de Cristo. Que tú le pedías esa iluminación. Y segundo fue el Espíritu Santo que se manifestó en mi cuerpo. Y cuando se manifestó todo eso, yo no aguanté y brinqué de mi cama. Cuando brinqué de mi cama, me puse frente al espejo para verme y entonces lo que empecé a reírme, hablando conmigo mismo. Tú estás loco, ¿y qué es lo que pasa? Ay, mi madre. Entonces, ¿Y esa a qué hora fue del día? Fue el Espíritu Santo que se manifestó. Eso fue a las 7 y pico de la mañana. Ya mi papá y mi mamá se habían ido para la iglesia. Ya. Antes de las 7, porque ellos se iban a las 6 y pico. Y no la misa era a las 7. O sea, no pudo haber pensado tú que a lo mejor fue un rayo de luz que entró porque no. Había una convicción y eso lo confirmó el frío y el caliente que tenía. Exacto. La alegría, el regocijo. El gozo. El gozo que esto, entonces ya como yo conocía la palabra y ya yo sabía que el Señor se manifestaba de esas maneras. Amén. Por ejemplo, como lo hizo con Pablo, sí. Como lo hizo con otros tantos, cuando sentían el Espíritu. Y entonces ahí sucedió que yo le dije, espérate, no te me vayas. Yo quiero que tú me hables. Oye, ¿cómo es? Yo quiero que tú me hables. Entonces yo estoy negociando con el Señor porque yo estoy buscando respuesta. Yo le dije, yo quiero que tú me digas lo que tú quieres conmigo. Amén. Entonces yo le dije, yo voy a buscar la Biblia de mi mamá y la voy a abrir al azar y voy a poner un dedo y donde yo la ponga eres tú que me vas a hablar ahí, me vas a decir lo que tú quieres conmigo. Entonces cuando abrí la Biblia, puse el dedo, entonces ahí estaba el Salmo 132, versículo 7. A través de un salmo te habló. Exacto, y cuando leí una sola línea decía, vayamos al santuario del Señor y postrémonos ante sus pies. Amén. Cuando él me dijo eso, fue como que se me derrumbó todas mis dudas. Se me derrumbó mi falta de fe en muchas ocasiones. Fue una confirmación. Fue una confirmación porque él sabe cuándo te llama por tu nombre y con qué palabra lo hace, como a Mateo que le dijo, sígueme, y fue suficiente. Entonces conmigo fue suficiente. Cuando él me dijo, vayamos al santuario del Señor y postrémonos ante sus pies, ya yo había ido numerosamente al Santísimo. Ya yo conocía lo que era eso y sabía que su presencia estaba ahí. ¿Entiendes? Entonces, en ese momento empecé a llorar. En ese momento sentí la culpa dentro de aquí, un desconsuelo de que soy un pecador, de que tengo que arrepentirme, de que tengo que ponerme a sus pies. Fue un mandato que yo recibí. Sí. No fue algo, fue un mandato que él me dio. Entonces, al desobediente le dan un mandato. Y entonces ahí yo empecé, después que lloré, me cambié y me fui a la capilla. Entonces ahí yo empecé a obedecer. Ese día me confesé con el sacerdote Fray Demetrio, franciscano, que le agradezco bastante. Y entonces ahí empecé ya a caminar en fe. Ya ahí fue diferente, ya ahí la comunidad me adoptó como un hijo. ¿Hiciste tu encuentro de Emmaús? Eso fue mucho más adelante, porque primero duré 6 años en formaciones litúrgicas, perteneciendo al equipo de liturgia. Y te enamoraste de la palabra como totalmente. Formador, como su coordinador. El Señor me fue
Y esas formaciones profundas, espirituales, litúrgicas que recibí ahí, me iban trabajando dentro. Hasta que entonces llegó el momento que el Señor me tenía destinado ya para ir a Emmaús, que esa es la comunidad a la cual pertenezco y a la cual le agradezco, porque fue como un nuevo escalón en mi vida de cristiano. Aparte del ministerio de Emmaús, ¿tú perteneces a otro ministerio, el de música? Solo el ministerio de música, el ministerio de Emmaús. La hermandad de Emmaús. La hermandad de Emmaús. Tú quizás, a lo mejor, porque el Señor nos da señas y nos envía mensajes, pero nosotros cerramos nuestro corazón, nuestros ojos. Una palabra muy importante que tú dijiste ahorita fue que tú le diste el permiso de él entrar. Así porque es. a veces tú quieres que una persona haga, por ejemplo, el retiro, pero quizás emocionalmente o psicológicamente, no sé, esa persona no está preparada todavía para recibir al Señor, porque no ha abierto definitivamente su corazón. Entonces, quizás sí mismo el Señor te había hablado de otra manera y tú no le habías prestado atención. El Señor siempre quiere, es lo primero. Él siempre quiere y siempre está hablando. Somos nosotros que o nos hacemos, como dicen, los chivos locos, o no queremos escuchar ni obedecer. Pero Él siempre está ahí tocando y da signos de todas las maneras posibles. Ahora, luego que ya tú estás del otro lado, entonces ahí tú dices, wow, ¿cuántas veces el Señor me llamó y yo no le hacía caso? Esa es la realidad que a la mayoría nos pasa. Sí, nos vamos a ir a unos cortes, pero nos vamos a ir cantando la guagua de Emmaús. Súbete a la guagua de Emmaús, 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 súbete a la guagua, súbete a la guagua. Rescatando Valores con Jackie Muñoz.